Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Bienvenidos a Andina al Día, el programa de entrevistas y análisis de la coyuntura de la Agencia Andina. Hoy vamos a conversar sobre identidad. Hay una frase que resume el tema de la identidad muy bien. Se dice que el que no tiene DNI, el ciudadano que no está registrado, no existe, principalmente para los programas sociales que ofrece el Estado. Hemos invitado esta tarde al señor Carlos Reina, gerente de Restitución de Identidad y Apoyo Social del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. Señor Reina, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes, amigo Chamán, un gusto estar con usted. Vamos a conversar sobre el tema de identidad, pero hay un tema que está preocupando, que es el del posible recorte presupuestal para el RENIEC en el año 2020. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenos, por favor. En el proyecto que se ha presentado ante el Congreso, proyecto de ley general de presupuesto de la República, hay un recorte de 22 millones de soles que va a afectar sobre todo a nuestro servicio de registro itinerante, es decir, registradores que van hacia los lugares más pobres del país, más remotos, de mayor ruralidad, de frontera, el Braem, por ejemplo, donde nuestros registradores llegan y atienden gratuitamente para que la gente acceda al DNI. Con este recorte, ese registro itinerante que tiene ese impacto sobre población vulnerable en el Perú, ya no se va a poder seguir brindando. Por ejemplo, en estos últimos días tenemos presencia en la comunidad nativa Chaoriato del distrito de la cuenca del río N, en el distrito de Pangoa, ¿no? También estamos presentes en el distrito de Tonompeteros, en Loreto, en la comunidad de Pampermosa, o en Huancavelica, en el distrito de San Miguel de Mayo, provincia de Churcampa. En Tarapoto, por ejemplo, estamos presentes en cerca de Tarapoto, la comunidad nativa Soledad, en Balsapuerto, en la provincia de Alto Amazonas. También estamos con registradores en las alturas del río Nieva, el Alto Nieva, con un registrador visitando distintas comunidades vecinas. Es decir, suman un total de más de 1.650 distritos de los de más de 1.800 que tiene el país, donde los más pobres tienen acceso por este servicio itinerante que tiene RENIEC. Señor Reina, considerando la importancia de ese servicio de registro itinerante, ¿por qué es que se les ha recortado? ¿Por qué no han podido convencer a las autoridades que defienden los presupuestos de una institución como el RENIEC? ¿Qué ha pasado? No lo entendemos porque la afectación a estos peruanos es tremenda. Por ejemplo, en los últimos días también hemos atendido un caso, como otros que se presentan siempre, de una señora de 78 años que está en el hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. Esta señora tiene solamente un acta de nacimiento, el acta de nacimiento tiene problemas. Y en este momento lo estamos atendiendo en estos últimos días, ¿no es verdad? Y se va a resolver su problema. Pero el próximo año no pondríamos a atender situaciones como la de esta señora o la de niños que están en albergues, niños que están en abandono, lo recoge el INAVIF, lo lleva a un albergue y nosotros mandamos un itinerante para que lo atienda en ese albergue y lo saque de la invisibilidad, de la carencia de nombre, tenga su partida de nacimiento, tenga su DNI y acceda a programas sociales como el SIS. O igual a los niños de las internas que están en los penales, que es este personal itinerante que va y atiende a los penales para que los chiquitos tengan su acta de nacimiento. O si no, de poblaciones, ya digo, de frontera, comunidades indígenas, de los distritos de los más pobres, que gracias a estos documentos pueden acceder al ejercicio de todos sus derechos. Claro, aquí el que no tiene DNI no tiene derecho. En el extremo, la carencia del DNI puede provocar incluso la muerte temprana de cualquier persona que vive en condición vulnerable. ¿Cómo así? Explíquenos. Porque esta persona, si carece de DNI, no va a poder acceder a ninguna atención de salud. Si es pequeño, no va a poder matricularse en el colegio, porque es un requisito tener DNI del menor para que su matrícula prospere, avance, se formalice. El software mismo del Ministerio de Educación tiene un campo que tiene que tener el número del DNI para que la matrícula se concrete. Es verdad, ¿no? Entonces, si estas personas no tienen acceso a la atención médica, que para eso existe el SIS, entonces se va a venir enfermando y enfermando y va a morir, como decía Gustavo Gutiérrez, antes de tiempo. El padre Gutiérrez. El padre Gustavo Gutiérrez. Señor Reina, ¿cuánto es el presupuesto anual del RENIEC en la actualidad? ¿Y qué están haciendo para que no se afecte ese presupuesto? ¿Están gestionando ante alguna instancia del gobierno? ¿Qué es lo que están haciendo para prever situaciones complicadas como esta?
El presupuesto total está alrededor de 270 millones de soles. Por año. Por año. El de este año, por ejemplo, es alrededor de esa cifra, ¿no? Pero la cifra más precisa a la que me puedo referir es a la cifra del recorte, que es de 22 millones de soles, donde la principal afectación va a estar en este servicio itinerante gratuito que le estoy mencionando, ¿no? ¿Y a qué instancias están recurriendo para que no se produzca esta afectación? En este momento el proyecto está en manos de la Comisión de Presupuesto de la República del Congreso, ¿no? Y ellos tienen la oportunidad de rectificar el recorte, restablecer los fondos que se venían asignando a RENIEC y que afectan a esta población a la que me estoy refiriendo, ¿no? Ahora, antes de ir al siguiente paso, ¿han tenido oportunidad de conversar? El presupuesto lo propone el MEF, ¿cierto? El MEF es el que hace la proyección para el siguiente año. ¿Por qué es que justamente recortan el monto para registro itinerante? No podría explicarlo yo. ¿Cuál es la razón? RENIEC ha hecho las gestiones porque el presupuesto de la República se comienza a elaborar a mediados de cada año. Entonces cada sector lleva su demanda presupuestal, RENIEC llevó su demanda presupuestal, de hecho estaba ahí este fondo que se viene utilizando hace 10 años. En estos últimos 10, en realidad 12 años, en esos últimos 12 años, este servicio ha atendido, sumando todos los años, a 6 millones de peruanos de condición vulnerable. Si se aplica este recorte, el 2020 vamos a tener una caída abrupta, hasta cero en este registro itinerante, ¿no? Solamente se podría atender a los peruanos en agencias y puntos de atención y la gratuidad solamente podría ser para los que están de 0 a 3 años, ¿no? ¿Y cuántos puntos de atención tiene RENIEC en el país? Sumando agencias y puntos de atención, alrededor de 200. Pero no estamos presentes como casi ninguna institución del país en todo el territorio nacional. Pero la pobreza a veces determina que así estés cerca de una agencia o punto de atención, no puedas pagar el costo del DNI. Nosotros damos gratuidades acá a señores o señoras o niños en pobreza extrema que viven en Caraballo, que está a 1 hora máximo de distancia, en hora que no se apunta, digamos, en Caraballo, o a las profundidades de San Juan del Lurigancho o de la carretera central. En esta semana, como todas las semanas, siempre tenemos atención a pobres que viven en la capital del Perú, o a personas que están en situación de emergencia en los hospitales, en los albergues, en los centros de salud, que por no tener DNI no reciben la atención porque no están afiliados al SIS. Entonces, es una situación que va a ser muy angustiante para todos estos peruanos. Es un tema no solamente técnico, porque este trabajo nuestro ayuda a que el registro de identificación sea más completo y con eso el Estado tiene la información para los programas sociales de combate a la pobreza o de atención educativa, etcétera, porque la información de los censos envejece, caduca, pierde actualidad. Y este es el registro de población más actual y más vigente que tiene el Estado para su planificación. Por tanto, la afectación no solamente es para los más pobres, es la afectación también para las políticas y para los programas sociales que tiene el Estado. No solamente de nutrición, también de educación, también de salud. Los sectores sociales, me refiero a los ministerios sociales, que han conocido de este recorte, están expresando también su sorpresa, lamentan que aquello ocurra. ¿Quién, por ejemplo? ¿El MIDIS, la ministra Bustamante? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, que ellos lideran una comisión multisectorial para niñez y adolescencia, donde participan varios sectores. Entonces, ¿todavía tienen la posibilidad de presentarse a la Comisión de Presupuesto para que se rectifique este recorte? ¿Ya han conversado con el presidente o la presidenta de la comisión? No, pero de hecho ya tenemos conocimiento de que hay alcaldes, dirigentes sociales, que ya conocen de este tema y están enviando comunicaciones a la Comisión de Presupuesto. Hay congresistas que ya han expresado su apoyo a RENIEC, su preocupación por el impacto que esto puede tener, y seguramente las comunicaciones van a ir llegando a la Comisión de Presupuesto. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿El presupuesto se aprueba en noviembre, diciembre? En diciembre termina de aprobarse, pero hacia el 15 de noviembre la Comisión de Presupuesto alcanza su dictamen a la mesa directiva del Congreso para que ésta lo ponga a debate en el Pleno. O sea que hasta el 15 de noviembre esto podría tener una enmienda, una corrección, una rectificación en interés de la gente que más lo necesita en el Perú. Pero aún no los han citado
como RENIEC, quiero decir, la Comisión de Presupuesto. Ha habido una reunión en la Comisión de Presupuesto en donde el jefe nacional de RENIEC, el señor Bernardo Pachas, hizo conocer su demanda de que se restablezca este fondo orientado a apoyo social y en particular al fondo que se ha retirado, que es para mayores de 3 años y en itinerancia, ¿no? Ha habido reacciones de simpatía de algunos congresistas con el jefe nacional de RENIEC, no solamente en esa comisión, en alguna otra comisión también lo ha habido, porque son varios sectores y las comisiones como se dividen por sectores, uno ve defensa, el otro ve salud, el otro ve educación, el otro ve vivienda, el otro ve inclusión y población vulnerable, hay reacciones de solidaridad con este pedido y no podría ser de otra manera porque no solamente es un tema de empatía con la gente que más sufre en el Perú, sino también una reacción absolutamente racional. Ahora, podría pensarse que la respuesta o digamos la alternativa es el trabajo de las plataformas itinerantes de acción social donde el Estado lleva sus servicios a distintas comunidades rurales. Sabemos de la experiencia del programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, que tiene estas plataformas y que llevan salud, llevan atenciones especializadas, llevan también, si no me equivoco, identidad. Tiene su importancia el servicio de las PIAs, ¿no? Y estamos ahí desde que se comenzó a brindar este servicio el año 2013. Pero al presente solamente son 9 buques que puede prestar este servicio en algunos de los ríos de la Amazonía, porque necesitan que el río tenga de una determinada profundidad, porque las embarcaciones son relativamente grandes. Pero hay muchos ríos por los cuales no pueden entrar estas embarcaciones. Al presente, todavía existen comunidades en donde la única manera de ingresar es por vía aérea. Hace poquito tuvimos una situación que refleja también la entrega, la identificación, el compromiso de nuestros registradores itinerantes con su país y con sus conciudadanos. Ellos entraron a la comunidad de Alto Tontús, en Amazonas, cerca de la cordillera del Cóndor, en el Cenepa, cerca del Cenepa, por helicóptero. Pero el helicóptero no los pudo retornar porque tenían que regresar demasiado rápido, pero ellos tenían que seguir atendiendo a la población. Se quedaron y regresaron a pie hasta Imasa. Caminaron durante 6 días, desde Alto Tontús hasta Imasa. Uno de ellos se hirió en el camino en la vista, de manera que cuando llegó a Imasa hubo que llevarlo rapidísimamente para que lo atiendan en una clínica de Chiclayo, ¿no? Este mismo registrador, a los pocos días de que se curó, ya estaba yendo a otra comunidad igualmente lejana. Él es el que está ahorita en el Alto Nieva, recorriendo 4 comunidades de la zona. El otro está comprometido con su trabajo. Su compañero, el primero se llama Miguel Chuquipiondo, el segundo se llama Pedro Cueva. El otro no se lastimó como su colega, pero sí llegó tan extenuado que los nativos que los acompañaban como guías tuvieron que cargarlo a partir de un cierto punto. Ya no daba más. Exactamente, no daba absolutamente nada, deshidratado. Pero habían cumplido con el trabajo de identificación. Exactamente. Este es el tipo de trabajadores que tenemos y cuyo trabajo tan valioso para el país no podría seguir haciéndose. ¿Cuántos registradores itinerantes tiene el RENIEC? Tenemos aproximadamente 200 registradores itinerantes dispersos en todo el territorio nacional. Ingresan tanto a los ámbitos de mayor pobreza de las ciudades como también a los lugares más remotos. En estos días tenemos en el Braem, en la selva amazónica, en las alturas andinas, en los arenales piuranos, en la frontera con Chile, en la frontera con el Brasil, ¿no? Bueno, este es un país de geografía difícil, ¿no? Claro. Y las condiciones de pobreza se suman al tema de las dificultades geográficas. ¿Qué otros proyectos está llevando adelante la Gerencia de Restitución de Identidad y Apoyo Social del RENIEC, señor Reina? Bueno, formamos parte de un proyecto muy importante, porque inspirados en el trabajo de RENIEC, en su compromiso con modernizar la atención que siempre ha distinguido a RENIEC y que le ha hecho ganar muchos reconocimientos, y también inspirados en el sesgo social, profundamente social que tiene el trabajo de RENIEC, cuya expresión más clara es la del registro itinerante, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado junto con el Estado peruano un proyecto por $80 millones
que va a permitir modernizar toda la infraestructura de RENIEC. Vamos a instalar captura en vivo en todas nuestras, que quiere decir servicio absolutamente digitalizado, prescindiendo por completo del papel en todas nuestras ventanillas en el ámbito donde hay conectividad. Pero también va a permitir meterle tecnología al registro itinerante. Cada registrador itinerante se desplazaría con una tablet que estaría interconectada con las bases de datos de RENIEC, de tal manera que eso permitiría reducir errores y acelerar el trámite. Este proyecto, estos 80 millones de soles, de dólares. ¿Cuándo empiezan a ejecutarse? ¿2020? Ya estamos en todo el proceso de implementación para que se comience a ejecutar el 2020. Pero, por ejemplo, este servicio de este proyecto, este componente de este proyecto, que prevé que los registradores itinerantes tengan una tablet cada una para que el trámite que hacen en una zona tan remota pueda conectarse a la base de datos de RENIEC para que el procesamiento del trámite del ciudadano pueda hacerse más rápido. No podría realizarse porque habría tablet, pero no registrador itinerante. ¿Y sabe usted cuál ha sido el sector que ha terminado de aprobar este proyecto? ¿Cuál? Adivine. ¿El sector que ha terminado de aprobar? ¿El MEF? Sí, señor. El decreto supremo fue propuesto por el MEF al presidente de la República, ¿no? Pero sí, confiamos, porque si no tenemos confianza en la racionalidad de las personas y de toda la gente, nos volveríamos locos, ¿no? Porque estaríamos desconfiando todo el tiempo. Confiamos en la racionalidad de los congresistas. Porque al MEF ya no pueden regresar. Total, el MEF ya envió el proyecto de presupuesto. Ahora lo que les queda es la Comisión de Constitución. Pero ante una eventual corrección que pudiera tener el dictamen de la Comisión de Presupuesto, el Gabinete de Ministros podría expresar conformidad y dejar que el Pleno del Congreso apruebe la rectificación que pudiera hacer la Comisión de Presupuesto como tal, ¿no? Y más bien ojalá que esto nos provea de una oportunidad para que todos en el Estado asumamos definitivamente que las prioridades que están en la letra de la Constitución o de las leyes del Estado y de los principios de no discriminación, por ejemplo, es bajo la ley, la égida del principio de no discriminación, que decidimos que los pobres no deberían pagar por el DNI y que quienes sí tienen para pagarlo, pues que lo paguen. ¿Cuántos DNI gratuitos se entregan por mes o por año, señor Reina? Como le decía, desde el 2006, 2007, que comienza a existir el servicio de itinerancia gratuito de RENIEC hasta el presente, se han emitido 6 millones de DNI gratuitos. 6 millones. Al año, 500.000 trámites gratuitos que se hace con este servicio itinerante. Por lo tanto, es alrededor de 1.500 por día que se están tramitando DNI gratuitos, ¿no? Junto con ese proyecto de 80 millones de dólares que usted nos menciona, ¿qué otras iniciativas están trabajando a nivel de la Gerencia de Restitución de Identidad y Apoyo Social? Por ahora, con esto, en verdad ya es lo suficientemente grande para una gerencia, para una sola gerencia, pero RENIEC como institución es una institución que no para de explorar mejora tecnológica. Ya tenemos implementado una suerte de celular, de DNI móvil en los celulares. Hay que ingresar nomás a los aplicativos que tiene RENIEC en su página web. Ya tenemos en una importante cantidad de sitios en Lima las llamadas plataformas virtuales, que donde usted puede hacer su trámite de duplicado de DNI o de su acta de nacimiento en la misma plataforma virtual, que están en varios centros comerciales. ¿Y es inmediato? Sí, claro, sí, porque usted en la misma plataforma paga el concepto de su trámite y luego le emiten el acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y en fin, yo la verdad no me acuerdo de todas las líneas. Por ejemplo, el DNI facial, ¿qué quiere? La biometría facial, es decir, que el rasgo físico que usted tiene ya no sea solamente la huella digital, sino los contornos de su rostro. Y RENIEC también está experimentando el DNI genético. ¿Genético? ¿Cómo es el DNI genético? Todos tenemos un código del famoso ADN. Ajá, sí. Ese código tiene una cantidad impresionante de numeritos, ¿no? Esa cantidad impresionante de numeritos se reduce a una versión más reducida.
ese nuevo número sería el que lo distinguiría a usted. Y ese sería el DNI genético. Y además el antiguo sueño, ¿no?, de que todo esté en un solo documento. El pago de los tributos, la historia médica, la licencia de conducir y todo eso. Bueno, porque eso que suena como un sueño. Me estaba olvidando imperdonablemente de uno de los lanzamientos de innovación tecnológica en el país, que es el DNI electrónico. En ese DNI electrónico, en un chip, va la información que usted acaba de mencionar, la historia médica, podría ir, digo, ¿no? Podría ir su currículum vitae, podría ir la información de ante qué medicamentos usted es alérgico, cosa que en el caso de una emergencia el médico pudiera saber que solamente leyendo un solamente lector electrónico la información ya... del chip. Pero no solo eso, con el DNI electrónico usted podría, si es que las instituciones de comercio, financieras, estuvieran equipadas con todo lo necesario para que puedan leer la información del DNI electrónico, usted podría suscribir contratos con cualquier contraparte en cualquier lugar del planeta. Y estaría ahí la historia crediticia de uno, sí, seguramente. Y además está... Pero está como posibilidad, o sea, hay esa no, existe el DNI electrónico ya. Pero la información adherida todavía... Ya está insertada, es decir, ¿un DNI tiene en la actualidad toda esa información? Si el ciudadano lo quiere, y hay que hacer nada más las adaptaciones del caso, pero al momento, por ejemplo, en el chip está su imagen fotográfica, su huella digital, el resto de información se puede ir introduciendo perfectamente y cualquier computadora lo podría leer. Ya hemos emitido alrededor de 1 millón de DNIs. Es decir, estamos a un paso estamos en la modernidad en este campo, sin embargo todavía tenemos una dificultad con el registro itinerante. Y esas son cosas que deberían más bien coincidir. Son las paradojas de la vida, y había un historiador y político muy famoso que decía que las sociedades se distinguen por ser desiguales y combinadas. Desiguales y combinadas. Así es. En medio fórmula matemática. Coexisten niveles de desarrollo sumamente desigual. En el Perú tenemos para contar muchas cosas de esas, porque qué país más diverso, decía. No hay país más diverso, decía Carlos Iván de Gregorio, un antropólogo peruano. Claro que sí. ¿No? Y este país no es pobre, es muy desigual solamente. Exactamente, usted lo ha dicho con una precisión que lo felicito y le agradezco. Por favor. Porque efectivamente el problema no es la pobreza es un resultado de la desigualdad. Bien, señor Reina, muchas gracias por compartir esta información con el público de la Agencia Andina. Gracias. Buenas tardes, amigos de Andina al Día. Hemos conversado con el señor Carlos Reina, gerente de restitución de identidad y apoyo social del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de RENIEC. 22 millones no es mucho en realidad, que lo que se necesita para el próximo año para mantener el trabajo del registro itinerante, que presta un apoyo, un trabajo más que apoyo importantísimo con las poblaciones rurales en este país con geografía tan compleja, pero tan hermoso como el Perú. Con esta conversación llegamos al final del programa. Los invitamos a revisar información actualizada en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes.